Muchos estudios han arrojado cifras sobre que el 90% de las empresas familiares, cuando llegan a su tercera generación, desaparecen. ¿Ustedes han pensado en esto? ¿Habías oído hablar de esto? Del deseo de contar historias de vida, narrativas que sean inspiradoras, conversaciones humanas, cercanas, nace Un Café con la Sierra. Bienvenidos. Hola a todos, soy Ana María Sierra. Bienvenidos a la primera emisión de Un Café con la Sierra. Este espacio fue creado para tener conversaciones humanas, cercanas. Mantener una empresa de familia no es fácil. Hoy tengo una invitada que junto con su familia, de generación en generación, han construido un grupo empresarial. Dentro de este grupo está la Universidad de Ibagué, que ha cambiado la vida de cientos de personas, dando esperanza, oportunidades, educación y transformación al territorio. Bienvenida, Gladys. Gracias, Ana María. Yo feliz de estar aquí con la Sierra. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Con mucho cariño. Hoy te tengo un café que es cultivado en el Tolima. Se llama Arbor Café. Espero que lo disfrutes. Bueno, vamos a ver. Muy rico, delicioso. Espero haya quedado bien hecho también. Sí. Para ponernos un poquito en contexto, cuéntame quién es Gladys Meñaca. Yo soy la hermana mayor de esta tribu. Sí. Pues nací después de varios años de matrimonio, entonces fui una hija muy deseada, muy consentida. Es la cabeza. Después vinieron mis hermanas menores y cuando yo tenía 10 años nació Marcela. Entre Marcela y yo hay 10 años. Sí. Y yo creo que esa fue la única vez que yo tuve conciencia de que mi papá podría querer tener un hijo hombre. Y a nosotros nos parecía terrible. Ninguna quería, no, porque nos iba a quitar las muñecas, nos iba a pegar, nos iba a molestar. Sí. Pero yo sí pensaba que mi papá quería un hijo hombre. Entonces cuando nació Marcela, él estaba feliz. Eso fue que yo me lo inventé, que él lo quería hombre, yo no sé. Sí. Pero a mí espontáneamente me surgió decirle: papi, tranquilo, que a ti nunca te va a hacer falta no haber tenido un hijo hombre. Yo me encargo. Y eso nadie me lo cobró, ni me lo apuntó, ni nada, pero yo creo que desde ese momento, cuando yo tenía 10 años, asumí esa responsabilidad que yo misma me la puse. Sí. ¿Sí? Y eso pues me llevó a estudiar mucho, a preparar, a exigirme mucho, yo estuve, 15 años cerquita de él aprendiendo. Después me separé y me fui a vivir a Bogotá. Y yo pienso que estuvo muy bueno haber hecho una experiencia por fuera de las empresas de la familia, porque yo trabajé 20 años en el sector financiero. Harto tiempo. Y empecé en un cargo mediano, llegué a ser presidente de una de las empresas importantes. Y eso me sirvió mucho. Me imagino. Porque primero vi las empresas desde afuera, porque cuando uno está metido adentro, uno como que se mete en el mismo rol, pero cuando uno está afuera y está oyendo información distinta y tienes clientes distintos y tienes que cumplir con obligaciones que de pronto no tendrías si estás en la empresa familiar, yo creo que eso me sirvió muchísimo para entender los negocios y para formarme yo como líder de la empresa. Sí, claro que sí. Mientras pasaba todo eso, mi papá emprendió con unos amigos la fundación de la Universidad de Ibagué y yo estuve acompañándolo en todo. Y después de fundar la Universidad de Ibagué, con unos amigos ya de la generación mía, están tu papá y tu mamá, fundamos el Colegio San Bonifacio. Sí. Que fue como aprovechar la experiencia que habíamos tenido en la universidad, pero pues ya relacionada con un colegio. Son dos instituciones bien distintas, porque la Universidad de Ibagué vino a llenar el espacio de muchos jóvenes que habían terminado su bachillerato y no podían irse de Ibagué a estudiar. Los que tenían cómo irse ya estaban por fuera, estaban en Bogotá, Medellín, en Cali. Pero en la universidad llenó el espacio en gente de menores recursos que no tenía cómo irse.
Entonces conseguir la plata para la universidad fue difícil, pero no tan difícil como en el colegio, porque las empresas querían tener en Ibagué personas que fueran a trabajar con ellos y que no tener que traer de Medellín y no tener que traer de fuera esos ejecutivos, sino que estuvieran formados aquí. Y era una necesidad muy sentida, entonces los recursos se consiguieron un poquito más fácil. En el colegio fue más difícil porque era un colegio que, si bien iba a llenar una necesidad sentida por todos los papás, de que el colegio bilingüe, con unas instalaciones campestres, con grupos pequeños, con salones pequeños, eso pues no se vendía tan fácil. Claro. Sí, pero bueno, lo logramos, el colegio ya va a cumplir 40 años ahora en agosto. Y ocupa un puesto. El puesto número 8 a nivel nacional. Imagínate, sí. Eso. Entonces, pues fue más difícil la consecución de los recursos, tanto que nos tocó endeudarnos en la universidad. La universidad no tuvo que endeudarse. El colegio se tuvo que endeudar para poder construir las primeras aulas. El crédito nos lo dio Gran Ahorrar, que ahí estaba trabajando Luz Ángela de Álvarez, ella nos ayudó. Y por supuesto en Bogotá le dijeron, mire, una hipoteca de un colegio no sirve para nada, ustedes dejan de pagar, nosotros no podemos embargarle un colegio. De manera que Ángel Fabio me consigue la firma de todos los fundadores, y todos los fundadores firmamos los pagarés a 15 años. Ahí hubo con qué pagarlos, nunca hubo problema, nunca hubo moras, pero es como para mostrarte la diferencia entre una institución y la otra. Sí, aquí nosotros mismos tuvimos que respaldar esa necesidad de recursos. Sí. Siempre muy metidos en la educación, sí, yo en creo. Filantropía también. Sí, eso es filantropía. Sí. Apoyar la educación. Exactamente. Gladys, para ti, ¿qué es la familia? ¿Qué significa la familia? La familia es como todo, es lo que le da a uno razón de vivir, esperanza, tranquilidad. En estos momentos difíciles del país y del mundo, pienso que tener una familia da como un reposo que le permite a uno sacar optimismo de donde sea. Uno no puede sentarse, cuando uno tiene una familia grande, uno no puede sentarse a criticar y decir que todo está mal y que nos vamos a hundir y que qué vamos a hacer y que para dónde nos vamos, porque no nos vamos a ir para ninguna parte. Aquí nos vamos a quedar. Entonces ahí tiene que sacar una esperanza, fuerza para trabajar. Se recibe mucho amor. Mi familia es adorada toda. No hemos tenido problemas. Estoy de acuerdo. Eso no quiere decir que nunca pase, pero sí, como lo normal. Sí. No, que pueda pasar en el futuro uno no sabe. Pues la tercera generación es muy respetuosa. Todos se prepararon muy bien, que es otra cosa que pasa, que a veces en las familias parte de que se acaba esa sociedad pronto es porque los segundos y terceras estaban pasando rico y no le dedicaron mucho tiempo a estudiar, que era hacer un esfuerzo. Sí. Estos muchachos todos se prepararon muy bien. Bueno, pues hablan 2 o 3 idiomas. Unos pocos trabajan ya con nosotros, otros están haciendo su vida por fuera. Sus hijos también son muy queridos. Ellos todavía tienen en su imaginación a los abuelos. Eso es bonito. Mis nietos, que son los mayores, mi papá los conoció cuando tenían meses, o sea que ellos no se acuerdan de mi papá, pero lo han oído nombrar tanto y está tan presente en todas partes que ellos hablan del abuelo. Ellos hablan del abuelo como si lo hubieran conocido. Si lo hubieran tenido ahí al lado. Eso se va perdiendo, porque en la medida cuando ya los hijos de ellos ya ni siquiera van a oír hablar de los abuelos, ¿sí? de mi papá. Es el caso de mi abuela Gilla también, pues que mis sobrinos chiquitos no se acuerdan de ella, pues puede que los haya cargado, pero se habla de ella mucho y por eso sí. Están presentes, todavía están presentes. Sí. Muchos estudios han arrojado cifras sobre que el 90% de las empresas familiares, cuando llegan a su tercera generación, desaparecen. ¿Ustedes han pensado en esto? ¿Habías oído hablar de esto? Sí, eso es una realidad no solo en Colombia, sino en todas partes del mundo.
Y pues tiene una razón muy obvia, es que las familias van creciendo y los intereses de las personas que hacen parte de esa familia son distintos, no están necesariamente alineados con lo que pensó el fundador cuando inició la empresa. Eso pasa, es humano también de que la gente quiera hacer proyectos diferentes. Nosotros fuimos conscientes de eso hace muchos años. En el año 2020 empezamos inclusive a trabajar en el 98, cuando mi papá todavía estaba bien de salud. Empezamos a trabajar en qué hacer para lograr seguir otros años. Y con una muy buena asesoría hicimos un protocolo de familia en el que trabajamos por lo menos 2 años antes de lograr lo que finalmente firmamos. Okay. Fue un trabajo muy interesante, emocionalmente muy duro, porque sentarse uno a pensar qué quiero hacer cuando se muera mi papá es bastante complicado. La persona que nos ayudó tenía mucha experiencia, entonces eso hacía que los momentos difíciles se superaran también. Y cuando ya las 5 hermanas estábamos de acuerdo, entonces empezaron las reuniones con los núcleos familiares de esas 5 hermanas. Fue otro proceso largo. Pues muchos de nuestros hijos todavía eran menores de edad y no pudieron participar. Los que ya eran mayores de edad sí participaron, nuestros esposos. Y cuando ya había como un panorama claro, nos sentamos con mi papá. Fue el último. Pero él lo sabía. Claro, él lo pagó. Lo que estaban haciendo. Sí, él sabía lo que estábamos haciendo. Inclusive yo varias veces le consulté cosas yo solita. ¿Y la iniciativa fue tuya? Sí, con Marcela. Marcela y yo fuimos las que le propusimos que ya que estábamos todos bien y que las empresas estaban bien, era el momento de sentarnos a pensar qué era lo que íbamos a hacer. Y con un agravante, y es que el hecho de que no hubiera hermanos hombres, pues hace que las cosas haya que planearlas mejor, porque cuando hay un hermano hombre y si acaso es el mayor, pues las cosas como que arrancan por donde debe ser, ¿sí? Sin que haya mucha discusión. Él fue el último que participó en el trabajo. Yo creo que no nos hizo cambiar nada, solamente nos hizo incluir cosas muy, yo creo que emocionales, como por ejemplo que si él faltaba primero que mi mamá tenía que seguir viviendo en las mismas o mejores condiciones en las que había vivido mientras él estaba con nosotros. Otra, 2, 3 cosas que incluyó es que mientras estemos, por lo menos las hijas vivas, debemos dar unas becas para sacerdotes en el seminario de acá de Ibagué. Unas becas que se pagan una vez al año y siempre hay 2 o 3 seminaristas estudiando con esas becas. La otra fue construir el oratorio de la Universidad de Ibagué y construir el oratorio del Colegio San Bonifacio. Entonces eso fue como lo principal que metió. Y fuera de eso nos ayudó a discutir cuál era el porcentaje máximo de las utilidades que podíamos repartir. Y ya con la ayuda de él llegamos a un porcentaje y gracias a Dios siempre hemos repartido menos. No hemos necesitado superar ese porcentaje. Porque esa es la manera con que la empresa creció, esa es la manera como él hizo el patrimonio ahorrando las utilidades y eso ha seguido hasta ahora. Es difícil de asegurar que va a seguir siempre así porque depende de cómo está el país, de los resultados de todas las empresas, de las necesidades de los accionistas, hay familias que tienen cosas difíciles que tienen que enfrentar y que valen plata. No nos ha pasado todavía, gracias a Dios, pero eso fue un trabajo muy importante y en ese protocolo se definió qué haríamos cuando mi papá se muriera. De hecho, en el momento en que él moría, cómo iba a cambiar la vida empresarial. Entonces, hasta que él estuvo vivo, las empresas eran en comanditas por acciones. Los socios comanditarios eran mi papá y mi mamá y él tomaba todas las decisiones y él respondía por todo lo que pasara en la empresa. Eso pues no puede ser así porque si él faltaba primero, quedaba mi mamá de socia comanditaria y ella
pues no podía asumir esas responsabilidades. Entonces lo que acordamos fue que cuando él faltara, todas las empresas se volverían sociedades anónimas. Y abrió una junta directiva donde todas íbamos a participar en las juntas directivas de las empresas. Sí. Y cada junta directiva tenía un gerente que puede ser o no ser de la familia. Entonces, pues como que dejamos el camino trazado. También decidimos en ese documento qué haríamos si alguna de las hermanas quería vender. Efectivamente pasó, porque Alba Lucía se fue a vivir a Panamá y quiso llevarse su platica para... Sí, es respetable, sí. Entonces, pues ya no hubo discusión, ya todo estaba previsto, quién iba a hacer la valoración, cómo se iba a hacer, cómo se iba a pagar, qué plazo nos tenía que dar, todo. Entonces la negociación con Alba Lucía fue súper fácil. Seguimos siendo tan hermanas y tan unidas como siempre. Uh-huh. Lo único es que ella no viene a las juntas, pero el resto ella participa de todo. Sí. Uh-huh. Yo creo que fue un trabajo muy bien hecho y sobre todo hecho oportunamente. Exacto. Porque si hubiéramos esperado que alguien estuviera enfermo, él mismo, que se enfermó unos años después, o que tuviéramos algún problema, alguna empresa, una quiebra, un accidente de alguien, pues las condiciones no hubieran sido tan favorables. Sí, bastante. Eso fue en el 2006, eso fue en el 2000, él murió en el 2006 y en el 2007 firmamos el nuevo protocolo ya sin ellos. Qué buena visión, qué buena visión. Así es. Todos tenemos recuerdos de la infancia, además con nuestros papás. ¿Qué recuerdos tienes tú con tus papás? Bueno, eran muy protectores, demasiado. Hoy en día, yo creo que ellos en esta época lo hubieran pasado muy mal. Sí. Yo no sé montar en bicicleta, yo no sé montar patines. No, claro. ¿Cómo sería el miedo? Sí, el miedo. La casa era gigante para que no tuviéramos que salir a ninguna parte. Nos hicieron casitas de las muñecas. Entonces la primera infancia fue muy en la casa, nos dejaban invitar a todas las amigas, allá eran las 11, allá eran las comitivas, y ellos muy muy pendientes de nosotros. Y en esa infancia estuvieron muy presentes las abuelas, que venían por turnos a quedarse con nosotros en Ibagué. Mi papá y mi mamá viajaban mucho, las abuelas se quedaban cuidándonos. Entonces fue una infancia muy 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 consentida. Ya después cuando me fui a la universidad, tengo el recuerdo de mi papá no estudió carrera, él estudió solo hasta tercero bachillerato. Entonces para él la entrada mía a la universidad fue muy emocionante, tanto que creo que él hizo la carrera conmigo. Él iba a Bogotá y se sentaba, ¿qué estás haciendo? Contabilidad, y él me explicaba mi contabilidad. Estoy leyendo Historia Económica de Colombia, él me echaba la historia mejor que el libro. Pues cuando ya llegábamos a matemáticas difíciles, pues yo era la que le explicaba. Sí. Pero yo siento que él me acompañó muchísimo durante toda la carrera. Él aquí en Ibagué y yo en Bogotá, ¿sí? Sí. Pero él se buscaba la manera de ir a acompañarme. De pronto era vigilarme también, ¿no? Puede ser, las dos cosas ahí. No era en qué andaba. Y cuéntame ese consejo que tú te acuerdes que tu papá te haya dado y que haya sido pilar para todo este proceso de tu vida. Él tenía varios consejos que nos los daba muchos, pero hay uno que es súper importante y es que uno tiene que ser duro con los problemas, amoroso con las personas. O sea, uno no puede acabar una persona por cuenta del problema. El problema hay que solucionarlo, las personas hay que quererlas y respetarlas. Y yo creo que eso es clave. Yo creo que tenemos unas excelentes relaciones con nuestros funcionarios, con los empleados, no importa el nivel de su cargo. Seguramente habrá uno que otro que tendrá un recuerdo malo, pero yo digo que mi papá era como un Papá Noel, que todo el mundo lo quería. Pues seguramente hay personas que sienten algo. Y recuerdan sí. De tu papá. Sí, eso es difícil repetirlo porque además los tiempos han cambiado, pero yo creo que la gente que trabaja con nosotros nos quiere. Y eso es el resultado de ese consejo de que hay que luchar para sacar adelante las cosas, pero no maltratar a las personas. ¿Crees que las personas que han estado a tu alrededor te han influido positivamente en tu vida? O sea, tu familia, obviamente que sí, tus papás.
Sí, sí, aparte de mi familia, yo pienso que uno cuando está joven aprende mucho de los jefes y yo tuve jefes muy buenos. Algunos siguen siendo amigos míos. Entonces eso también le forma a uno como una manera de trabajar y de solucionar y de ver las cosas que uno aprende. Uno se vuelve como un pedacito de cada jefe, como sacando lo bueno de aquí y lo bueno de acá. Sí. Tuve muy buenas compañeras de trabajo. Todavía somos amigas, todavía soy amiga de mis jefes, algunos han muerto ya. Pero yo pienso que tuve suerte de estar siempre en sitios donde la gente era increíble. A mí nunca me pidieron hacer nada que yo no estuviera de acuerdo, nunca me presionaron para firmar algo que yo no quisiera. Tenía un jefe que yo le iba a preguntar, ¿qué hago, doctor? ¿Qué hago en tal cosa? ¿Usted qué haría? No me pregunte, dígame usted qué haría tal. Haga eso, si eso es lo que usted cree, eso es lo que tiene que hacer, vaya y responda. Sí. Porque uno trata como de ir a compartir la responsabilidad con el jefe para no sentirse uno solito, pero él me decía, no, es lo que usted, la otra vez hay que tomar una decisión durísima de una inversión. Y entonces me dijo, me quedó mirando y me dijo, haga lo que considere justo. Y yo, ay Dios mío. Bueno, y en ese caso, ¿tú qué haces? Tú, o sea, cuando tienes que tomar una decisión difícil así, que es tu responsabilidad y que solamente tuya, ¿cómo en qué te basas? A ver, yo creo que casi nunca me ha tocado tomar una responsabilidad yo sola. ¿Sí? Yo pienso que en el ámbito familiar y en el empresarial siempre hay un equipo que ayuda a que ese trabajo colectivo soporte las decisiones. Entonces finalmente hay una reunión y me miran para que yo diga si sí o no, pero es el resultado de una conversación previa o de un estudio previo o de unas cifras que alguien ha preparado para que uno revise. ¿Sí? Entonces yo creo que esas decisiones como tan unipersonales no me han tocado mucho, ¿no? Diferente a me quiero separar, eso pues sí fue, yo no tenía a quien echarle la culpa. O me quiero ir para Bogotá, esa fue una decisión también fuerte, de que yo estaba aquí cómoda, trabajaba con mi papá, y con Leonidas y yo manejábamos la empresa, los chinos felices en el campestre con todos sus primos y hacer maletas, irse uno para Bogotá, a ser empleada, a buscar puesto, a empezar de abajo para arriba, pero son pocas las decisiones que ya son como muy mías, ¿no? Como muy de mi vida, las que me ha tocado tomar sola. Gladys, ¿y cómo es un día en tu vida? Bueno, para contarte cómo es un día en mi vida, tengo que contarte primero que en el año 2000, estamos en el 25, 24, en el año 2023, pues ya va a pasar la pandemia. De pronto desde el 22 yo empecé a pensar que yo no quería tener tantas responsabilidades. Que yo ya había trabajado mucho y le había dedicado 10 años a las empresas de la familia. Que era justo. Que ya era justo, entonces lo pensé, lo medité, bueno, todo. Y me lancé y reuní a mis hermanas y les dije, hasta aquí llegó el río, miren a ver ustedes qué van a hacer. Si alguno de ustedes quiere asumir, si alguno de los muchachos quiere asumir, si conseguimos a alguien de afuera, pero yo quiero que en marzo del 23, en las asambleas de marzo, quien me vaya a reemplazar, asista a las asambleas y ya coja la batuta. Entonces, Constanza y María Clara le propusieron a Marcela que fuera ella la que asumiera el... Yo pensé que ella iba a decir, no, yo tengo que consultar, ya me pensioné, yo estoy viviendo muy rico, pero no, muy, muy generosa, dijo que sí. Entonces yo entre enero y marzo le entregué a ella todo. O sea, lleva 2 años. Eso fue en el 23. Entonces empezó otro problema grave y ahora yo qué voy a hacer. Sí, ¿cómo voy a ocupar mi tiempo? Sí, ahora qué voy a hacer. Entonces... pues no tengo que hacer algo que me guste, que me haga feliz y que no me demande tanto tiempo y que tampoco sea una inversión muy grande porque pues ya a esta hora uno no está para hacer las grandes inversiones.
Entonces con Guillermo, a él se le ocurrió que pensáramos en poner una librería. Entonces yo me monté en la película de la librería, pero me monté en la película de una librería mía. Entonces yo iba a poner una librería de 2x2, con un empleado que vendiera y yo iba a estar leyendo. Y de pronto, como decir, a los 3 meses me fui a Bogotá, pedí citas en las librerías, conocí una librería divina, la gente adorada, me contaron 1000 cosas. Y cuando entre más conocía yo el tema, entonces como que dije, más me convencía de que yo no debería meterme en eso, porque pues yo estaba dejando una cosa que era cómoda, en el sentido de que yo conocía las empresas, me pagaban bien, me consentían, yo manejaba relativamente mi tiempo, yo no tenía que estar marcando tarjeta. Sí. Y después de la pandemia mis viajes tan frecuentes a Bogotá, a ver las empresas de Bogotá, habían disminuido porque ya estábamos haciendo mucha cosa virtual. Entonces dije, no, esto no va a funcionar. Pero en ese tiempo yo alcancé a contarle a mucha gente que estaba pensando en poner una librería y todo el mundo, no, buenísimo, una librería, ¿dónde? Qué dicha, claro. Entonces la gente empezó a preguntarme, ¿qué hubo la librería? Y yo, no, ya no lo voy a poner, ya me corrí, ya no. Entonces un día, en la casa del rector de la universidad, Alfonso Reyes, me dijo, bueno, ¿qué hubo? ¿Qué pasó con tu librería? Y le dije, no, me corrí porque creo que no voy a lograr lo que quiero, que es estar tranquila. Sí. Y haciendo algo que me gusta. Me dijo, ¿pero por qué? Entonces le dije, pues todas las consideraciones que había hecho. Y entonces me dijo, ¿y si ponemos la librería? Si la universidad pone la librería, ¿tú me ayudas? Yo le dije, claro, pero que responda a la universidad, yo le ayudo. Entonces me dijo, listo. Entonces me puso los muchachos en la universidad, hicimos el proyecto, lo presentamos al Consejo Superior. El Consejo Superior tuvo 1000 dudas porque es un negocio muy difícil. Entonces le dije yo, hagamos una cosa, invitemos al colegio. Mucho que no sé, que la librería no sea de la universidad, sino que sea de la universidad y del colegio. Uh-huh. Entonces me dijo, bueno, ¿tú crees que digan que sí? Le digo, sí, es que la inversión no es muy grande. Entonces me fui para el colegio, hablé con el Consejo Superior, hablé con la rectora, con todo el mundo, les vendí la idea, que sí, que no, que cuánto es, que... Bueno, finalmente el colegio dijo que sí. Entonces reunimos al colegio y a la universidad. Uh-huh. Y después de todo eso le dije yo, ¿sabe qué? Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Después de semejante. Eso no va a funcionar porque la gente de la universidad, los muchachos de la universidad, la gente relacionada con la universidad, no va a ir a comprar un libro de 90.000 pesos, ni un libro de literatura de 80.000 ni de 90.000 pesos, porque ellos están dedicados a su estudio y le están leyendo todo virtual, pues sí, por internet. Físico, no. Eso ahí no hay clientes. Uh-huh. Y en el colegio, pues de pronto sí conseguimos unas ventas, pero los papás no son muy lectores. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? Le digo, pues entonces vendamos acciones. Entonces hicimos una reunión con 30 personas de distintas clases, de distintos entornos. Sí. Entonces había un abogado, un médico, un pensionado, uno de la Universidad de Tolima, uno del conservatorio, 30 personas absolutamente distintas. Alfonso les presentó el proyecto, todos quedaron emocionados. ¿Y qué hay que hacer? Comprar acciones a 500.000 pesos. ¿Y qué? ¿Se puede comprar una acción? Sí. Una acción mínimo, máximo 40 acciones. Máximo puedan comprar 20 millones. Y de ahí nació Pérgamo. Y así se hizo. Entonces, Pérgamo es 30% de la universidad, uh-huh, 30% del colegio y 40% de 180 accionistas que llevamos en 220. Entonces, pero el negocio ha sido es lo más difícil que he hecho en mi vida, ha sido esa librería. Y es muy difícil. Ahora estás ahora entonces mi idea es ese. Supervisándolo, porque no es... No, me toca hacer de todo. Me toca hacer de todo porque el negocio es muy difícil, los márgenes son muy chiquitos, entonces no hay como tener un gran staff que mueva todo lo que la Junta decida. Sí. Yo estoy en la Junta, yo creo que voy todos los días. Entonces ese es mi día. Yo me levanto, hago ejercicio, sí,
almuerzo y me voy para la librería. Y allá leo, invito a las amigas, tomamos café, hablo con el gerente, miramos los pedidos, les ayudo a organizar los estantes. Estás viviendo la vida que soñabas. Sí, pero con más responsabilidad de la que yo quería. Sí. Pensabas involucrar. Sí, es un negocio muy, muy, muy lindo, pero muy difícil. Ay, bueno, Gladys, si pudieras transmitir un mensaje al mundo, ¿cuál sería ese mensaje? Yo creo que mi mensaje es que sin educación no vamos a salir adelante. Todo lo que tenemos educando desde chiquitos, enseñando a leer, creando un pensamiento crítico desde chiquitos. El mundo, la gente va a formar y el mundo puede cambiar. Pero si no le dedicamos esfuerzo, recursos, ganas a educar a todo el mundo, no lo vamos a lograr. Completamente de acuerdo. Gracias nuevamente, Gladys. Gracias por atender mi invitación. No, yo feliz. Por compartir un poco de tu vida aquí con nosotros. Espero que te haya gustado ese café Arbor, para que lo consigas. Y a ustedes gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima emisión en Un Café con la Sierra. Gracias.